de la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad, que hemos dejado firmar a Arturo Aliaga como antiguo, además, consejero de Industria e Innovación y perfectamente conocedor de todo el campo de la ciencia y de la tecnología. Bueno, el Partido Aragonés, desde que se nos ofreció suscribir este pacto por la ciencia, simplemente pusimos una condición, y era que no queríamos que el pacto por la ciencia fuera solo una foto de cara a la galería. Y es ahí donde la única condición que puso el Partido Aragonés para firmar el pacto por la ciencia era cuantificar esa inversión en I+D+I en relación al PIB de la comunidad autónoma. Nosotros hablamos con la consejera, con Pilar Alegría, en donde exigimos de alguna manera que ese número mágico para que nosotros suscribiéramos el pacto por la ciencia fuera el del 1,3% del PIB de la comunidad autónoma de Aragón, para ponernos a la altura de la inversión en I+D+I que se está haciendo en España. También tengo que decir que en diversas reuniones que tuvimos con Pilar Alegría, con la consejera, desde el primer momento hubo una voluntad importante y una voluntad real de intentar tender a estar por encima de ese punto, al final de ese 1,3, y una vez que, de alguna manera, desde la propia consejera se nos confirmó que se iba a intentar al final de la legislatura estar en ese 1,3 del PIB de inversión en I+D+I, el Partido Aragonés suscribimos ese pacto. Sí que nosotros queremos agradecer de forma importante a la propia consejera esa generosidad y esa responsabilidad que ha tenido a la hora de aunar a todas las fuerzas políticas en torno al I+D+I, algo muy importante para que Aragón se posicione de forma importante en el futuro. Naturalmente, agradecer también a la comunidad científica que desde el primer momento ha suscrito y ha sabido comprender de la importancia de ese pacto por la ciencia en beneficio ya no solo de las empresas de Aragón y de cara a crear empleo, sino también en beneficio de cara a la sociedad aragonesa. Y luego, como no, algo que también nosotros pedíamos de forma importante, y era que también tuviera repercusión y que contara con la comunidad empresarial. ¿Y por qué empresarial? Porque de alguna manera son las propias empresas de Aragón las que se deben beneficiar de alguna manera para que Aragón se posicione en ese I+D+I, sean más competitivas, y si las empresas de Aragón son más competitivas, se crea empleo. Y si se crea empleo, eso también beneficia en torno a la sociedad aragonesa. Para nosotros, el Pacto por la Ciencia, el Partido Aragonés siempre tiende la mano al Gobierno en todo lo que tiene que ver el desarrollo de la comunidad, es un pequeño punto de luz en el oscurantismo que hasta ahora hemos visto en cuanto al Gobierno de Aragón. No nos tenemos que olvidar que los presupuestos del año 2016 son los que más han recortado las políticas activas del empleo en Aragón. Son los presupuestos que más han recortado las políticas activas del empleo en Aragón. Menos 71% las partidas al comercio, menos 40% las partidas al turismo, menos 37% a energía y minas, menos 17% a industria, menos 12% al desarrollo y al fomento agroalimentario. Con lo cual, eso unido a que una de las leyes estrellas que el presidente Lambán dijo en su discurso de investidura, que era la ley del emprendimiento y del fomento del trabajador autónomo, todavía no nos hemos sentado a desarrollarlas, pues hasta ahora vivíamos en una cierta incertidumbre. Dicho de otra manera, el Pacto por la Ciencia es un pequeño punto de luz. El Partido Aragonés, como no puede ser de otra manera, tiende la mano en todo aquello que pueda redundar en el beneficio de los aragoneses, y una vez suscrito y puesto ese 1,3 del PIB de la Comunidad Autónoma de Aragón para intentar tender a esa cifra, nosotros suscribimos el pacto. Simplemente para acabar, veremos cómo se desarrolla esa ley de la ciencia, y sí que es verdad que vamos a estar vigilantes de ver si es verdad que ese pacto por la ciencia no solo queda en una foto, sino que se cumple los acuerdos firmados. Beneficiarnos de alguna manera toda la sociedad aragonesa, todas las empresas, congratularnos todos, dado el esfuerzo importante que han hecho de generosidad y de responsabilidad todos los partidos políticos, y felicitar a la comunidad científica y a todas las empresas que han podido estar hoy aquí intentando, pues de alguna manera, colaborar en este pacto por la ciencia. Gracias a vosotros, Gracias.